incluso de otros países. Nos ayuda a saber que están bien y nos ayuda a entender que el entusiasmo de ellos no ha declinado, sino que al contrario ha subido sumando experiencias. La tertulia de los martes y los jueves a las 6:30 de la noche es la oportunidad de vernos, de escucharnos, de ampliar conocimientos y de formar la diversidad, y de fomentar la diversidad, la inclusión y el respeto. Desde el 7 de mayo de 2020, hoy 27 de agosto del 2020, completamos ya 31 encuentros, 32 encuentros. La dinámica es sencilla, recordamos el contexto de la cuarentena, recordamos a los líderes asesinados en el departamento del Cauca, presentamos al invitado, escuchamos al invitado, preguntamos al invitado, y eso todo lo pueden hacer después que termine hoy mamá Mercedes, que es nuestra invitada. Todos pueden participar con preguntas y para hacerlo solamente piden la palabra en el chat diciendo pido la palabra o quiero hablar. Y con muchísimo gusto les damos la palabra inmediatamente termine mamá Mercedes. Hacemos un homenaje a nuestras víctimas, a las víctimas, a los líderes asesinados en el departamento del Cauca y para eso le damos la palabra, como siempre, a nuestra querida Olga Lucía. Olga Lucía tiene la palabra. Muchas gracias, Andrés, y a todos los presentes de esta cuarentena. A mamá Mercedes, qué rico tenerla aquí con nosotros. Ofrezco disculpas porque en el flyer nos comimos una letra, es Tunubala. Ofrezco disculpas por eso, pero todos sabemos quién es mamá Mercedes. Vamos a hacer hoy un homenaje, igual que todas nuestras cuarentenas, a aquellos líderes y lideresas que han sido asesinados para que no queden en el olvido. Hoy queremos recordar a Jason Obando, quien fue asesinado el 1 de septiembre del 2019. Era un joven líder político que estaba aspirando al Consejo Municipal de Suárez, Cauca. Era fórmula junto a con la candidata Karina García por el Partido Liberal. Era reconocido perteneciente al pueblo indígena del Cauca, específicamente de la etnia Nasa. Su fallecimiento y su asesinato ocurrió en el corregimiento de La Betulia. En esa misma fecha también fue asesinada Karina García, el 1 de septiembre del 2019. Era una mujer joven de 32 años, estaba ejerciendo como concejal en el municipio de Suárez y esperaba ser la primera alcaldesa de ese municipio. Ocurrió a la altura también su asesinato en el corregimiento de La Betulia. El 4 de agosto del 2019 fue asesinado Enrique Era Alguacil, del Cabildo Indígena de Tacuelló, ubicado en Toribío, en el norte del Cauca. Era un médico tradicional de su comunidad y se encontraba en la zona rural de Toribío cuando fue interceptado y asesinado. El 3 de agosto del 2019 fue asesinado José Eduardo Tumbo. Era miembro de la Junta de Acción Comunal de la Vereda del Vergel de la Asociación Campesina de Caloto, un líder comunal reconocido por las autoridades indígenas y por la comunidad campesina de Corinto, exactamente en el sector del Vergel, y fue asesinado en el sector del Jaguar. Y por último, queremos recordar también a Yersaín Yatacue, quien fue asesinado el 1 de agosto del 2019. Era coordinador de la Guardia Indígena de la vereda San Julián del municipio de Toribío, Cauca. Su asesinato ocurrió en el sector de Pajarito, cerca de Resguardo de Huellas, municipio de Caloto, para que no los olvidemos y los recordemos. En esta cuarentena no somos ajenos a lo que está pasando y este encuentro y esta alegría de estar juntos también nos invita a hacer una reflexión y para eso le damos la palabra a César Muriel. Gracias. La paz es un bien supremo, consagrado constitucionalmente para que no queden dudas de que es un deber del Estado y de los ciudadanos un derecho. Y viceversa, como es un derecho, es también un deber del ciudadano y un derecho del Estado el buscarla. No podemos perder la posibilidad de tenerla, de lograrla y preservarla. Hoy tenemos una urgencia, la que se firmó, cuidarla y aún más ampliarla. La paz es tuya, es mía, es de todos y para todos. Muchísimas gracias, César. Y así le damos la palabra a Walter para que nos presente hoy a nuestra invitada, nuestra tertuliana de hoy, mamá Mercedes. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches a todos y todas. Contarles que cuando hablé con Liliana Pechene, una de las lideresas
también más sobresalientes del pueblo Misak, y le pregunté que quién nos podría de su pueblo contar un poco el tema de cómo se hila en gobierno, en pandemia. Me dijo que hablara con mamá Mercedes y me dio el contacto y fue fácil que ella abriera la posibilidad y tuviese la voluntad de acompañarnos el día de hoy. Mamá Mercedes Tunubalá Velasco nació en la vereda La Campana, que es, ¿cierto?, una del resguardo indígena ancestral Mixat de Guambía. Ella es economista, ¿cierto? Ha sido, como todas las personas que asumen cargos de responsabilidad en nuestras comunidades indígenas o campesinas, ha sido desde temprana edad defensora de su comunidad, rodada de historias que convocan a la minga y al trabajo por el territorio. Es economista de la Universidad del Valle y especialista en proyectos de la Universidad Libre de Colombia. Se convirtió en la primera mujer indígena en ser alcaldesa del municipio de Silvia, Cauca, para el periodo 2020-2023 bajo el lema de Mujer hilando gobierno para la vida. Mamá Mercedes, bienvenida, tiene usted la palabra con toda la tranquilidad. Acá estamos amigos y amigas del país, de varias zonas del país, de Bogotá, de Cali, de Nariño, pero también gente del extranjero que queremos escucharla. Bienvenida, este es un espacio, es su espacio. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos los participantes a esta tertulia. Celebro esos 32 encuentros que se hayan tenido para dar a conocer los diferentes puntos de vista de todo en el marco de la emergencia que vive el mundo entero. Yo quisiera empezar preguntando cuarentena humana, y en ese orden de ideas quisiera hablar un poco de lo humano, pero también del entorno. Y en ese sentido, ¿por qué del entorno? Quisiera a veces, cuando hablamos solo del humano, pues no es porque nos olvidemos, sino que yo personalmente resalto siempre nuestra Pachamama, nuestra naturaleza, la flora y la fauna y lo humano que nos rodea, todo ese entorno. Y quisiera compartir un poco en esta tertulia sobre la historia, sobre los saberes, el conocimiento ancestral que nos permite visibilizar o visionar en un camino grande. Y esa visibilización en ese camino grande, poder entonces hablar del entorno, pero a partir del equilibrio. Y quiénes o qué aspectos nos hacen que ese equilibrio exista como humanos, como personas, como familia y todo el entorno que nos rodea. Yo quisiera compartir un poco. En este marco de la emergencia creo que nos ha permitido reflexionar, poder hacer estos encuentros, aunque hay muchas cosas que hemos dejado de hacerlas, de darnos la mano, de darnos un abrazo, pero que muy pronto, gracias a cada uno de nosotros, el compromiso de cada una de las personas, podemos en algún momento estrechar nuestras manos, nuestras fuerzas para buscar ese equilibrio. En ese sentido, quisiera compartir un poco ese camino grande. ¿Qué es ese camino grande? Los diferentes fundamentos que nosotros, especialmente desde el pueblo Misak, visionamos en lo político, en lo social, en lo cultural, para garantizar la existencia como personas, como pueblo,
y cómo esa garantía nos ayuda a poder hacer esa interrelación con otros pueblos, que se fundamenta en un derecho milenario, la ley de origen, el derecho mayor, la ley natural. En ese sentido, pues nosotros tenemos, desde la visión MISAC, hablamos de 4 aspectos especialmente que tiene que ver el ashib, que es con los ojos, el mreb, que es con los oídos, el isub, que es nuestro pensamiento propio, que lo plasmamos en este tambalguarí, que lo tengo aquí puesto, y el mareb es el hacer. Para nosotros esos 4 aspectos son muy importantes. Isub, ashib, mareb, mareb, o sea, con las manos, todo lo que nosotros hacemos. En ese sentido, quisiera un poco hablar del papel de los humanos. Nosotros, los humanos, somos transformadores del entorno, de acuerdo a las necesidades, creadores de una serie de acciones para facilitar alguna acción. Pero esa acción que nosotros desarrollamos como seres humanos muchas veces no nos damos cuenta que desmejoramos el relacionamiento con el entorno. Ninguna relación es sostenible si no es recíproca. Es decir, lo que nosotros como humanos damos hacia el entorno, hacia nuestra madre tierra, hacia nuestra madre naturaleza. Sacando ventaja siempre nosotros los humanos del entorno. Y quisiera en ese entonces, en ese orden de ideas, poder compartir un poco el tema del buen vivir, como alternativa a ese relacionamiento recíproco que nosotros necesitamos entre la naturaleza, entre los seres de la naturaleza y nosotros los humanos. ¿Quiénes lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Y cuál es esa alternativa en medio de toda esta emergencia, de toda esta crisis que nosotros estamos viviendo a nivel mundial? Desde esa sabiduría milenaria, cuestionar ese modelo que hoy nos tiene en esta emergencia, poder pensarnos en muchos aspectos, tanto político, económico, en la parte ambiental, en muchos aspectos, en la parte cultural. Entonces, en ese sentido, nosotros, pues, el pueblo, las comunidades andinas, las comunidades indígenas, hablamos del buen vivir, que es compatible con la Pachamama, que corresponde, además, garantizar las futuras generaciones. Y un poco viendo desde nosotros como economistas, mirar el tema de un poco lo que hoy estamos viviendo y esa otra alternativa humano-entorno. Y lo que hoy estamos viviendo en Colombia y en el mundo se ha manifestado desde diferentes crisis. En la crisis financiera, crisis económica, política, ambiental, crisis alimentaria, crisis de valores, crisis espiritual, donde somos felices pocos y nos hace falta esa felicidad mayoritaria, donde nosotros vivimos, donde no se pretende salvar a la gente, sino el dinero.
Y en ese sentido, entonces, desde la otra alternativa, desde ese compartir en equilibrio, desde el humano y el entorno, cuestiona ese modelo desarrollista, donde ese relacionamiento humano-entorno es compatible con la vida y con la naturaleza, con la Pachamama, con las fuerzas, para nosotros equilibrarnos, no solo como personas, como familias, como instituciones. Garantiza los recursos naturales, los renovables y no renovables, para garantizar las futuras generaciones, para nuestros hijos, para los que algún día puedan pensarnos alternativas a partir de esa crisis, a partir de estos encierros que hoy nos permiten reflexionar, compartir estas ideas desde diferentes puntos de vista, pero también desde diferentes lugares del mundo, donde en lo que hoy vivimos es más importante nuestro futuro que el pasado, y donde desde la otra alternativa humano-entorno, el pasado es el futuro, donde la vida humana se define por estadísticas y números, y desde otro punto de vista, pensamiento en armonía con la madre naturaleza, donde lo que hoy vivimos, las plantas y los animales son bienes y productos. Las plantas y los animales son seres con vida, cuerpo y espíritu, que permite estar en equilibrio y en armonía. La otra visión, siempre voy a hablar de las dos visiones, la que hoy estamos y la que quizás algún día podamos dejar ese legado a nuestras generaciones. Donde las plantas y los animales son bienes y productos. Las categorías y monetarización son cuantificadas como el desarrollo, la maduración, el mejoramiento, el bienestar, la calidad de vida. Donde desde el otro punto de vista, los recursos naturales, la madre tierra, el aire, los minerales, los hidrocarburos, no son simples recursos que están a disposición de los seres humanos, sino como seres vivos. Donde lo que hoy vivimos, la riqueza equivale a la conversión de lo natural en artefacto o producto, artificialización de la vida, engendros genéticos, la robótica y la sustitución de procesos biológicos básicos como la fecundación por procesos artificiales. Y desde el humano y el entorno, el ser humano no es propietario ni productor, sino cuidador. No produce, sino que cultiva o cría para que la Pachamama dé frutos. No depende del desarrollo, no se orienta solo en el bienestar humano y el mejoramiento de las condiciones de vida de los seres humanos, sino del entorno. Los recursos naturales, el agua, la tierra, el aire, los minerales, los hidrocarburos, son la materia prima para el proceso de producción y transformación de los bienes. Donde el otro punto de vista se guía por el crecimiento, no se guía por el crecimiento económico de bienes y productos, se guía por el equilibrio y por la armonía. Y en el caso del pueblo Mizar, pues hablamos del Pichí y del Cachac. Para nosotros hay plantas frías, hay plantas calientes que nos permiten equilibrar
equilibrarnos como personas, equilibrarnos nuestra Pachamama, nuestra naturaleza, pero también equilibrarnos como instituciones. Y en eso quisiera parar un momento para pensarnos un poco en ese equilibrio institucional que hoy, en medio de la emergencia, nos ha permitido sacar lo peor que nosotros como seres humanos somos, y que no nos ha permitido reflexionar un poco más allá de lo que realmente nosotros como seres humanos estamos desempeñando hacia el entorno, hacia nuestra madre tierra, hacia nuestra madre naturaleza. Y que visionarnos como institución desde ese punto de vista, pues quizás nos hace mucha falta, nos hace falta esos cambios institucionales, pero también esos cambios desde el corazón, desde nuestro ser, desde nuestro interior. Nos hace falta equilibrarnos, así como seres humanos nos bañamos, ese baño interior nos hace falta. Ese baño interior en torno a visionarnos todo lo que nos rodea, nuestros animales, nuestra flora, nuestra fauna, el entorno, ese relacionamiento que se requiere de la naturaleza y quienes hacen ese relacionamiento con ese entorno, quienes nos equilibran como personas a través de esas plantas frías y calientes que nosotros lo llamamos pichí y pachí. Entonces, nos hace falta reflexionar en torno de la seguridad alimentaria, de lo que nosotros consumimos, para que al interior de nuestro ser podamos transformar pensando siempre en nuestras generaciones, pero a partir desde ese conocimiento de la historia, desde ese conocimiento de los mayores. El ser humano se considera superior y en ese sentido dueño, destinatario único de esas riquezas. La meta de vida en el tema del buen vivir o el vivir bien con el entorno, con el vivir bien, ni es riqueza, ni es pobreza, ni despilfarran, ni es escasez, ni es lujo, ni es carencia, sino una vida en armonía con todos los demás seres, una convivencia intercultural. Y en esa convivencia intercultural nos hace mucha falta ese relacionamiento indígenas con indígenas, indígenas con campesinos, indígenas con afros. Ese relacionamiento hace falta fortalecernos, valorarnos desde cada uno, desde esa identidad, desde esa autonomía que tenemos, poder mirar y poder dar mucho más allá de lo que nosotros tenemos que dar como personas, como familias, como instituciones. En ese orden de ideas, para diferentes pensadores, y hablo mucho de los pensadores de la historia, como Adam Smith, como Carlos Marx, para ellos los planteamientos, los recursos naturales son medios de producción. Y la visión nuestra no es ese medio de producción, sino que nosotros somos cuidadores. Y como cuidadores, pues nosotros buscamos ese relacionamiento con la naturaleza, con la Pachamama, con el entorno. Y en ese sentido, tanto para lo que hoy vivimos,
las diferentes fuerzas que se piensan tanto para el socialismo, para el capitalismo, los recursos naturales para ambos es un medio de producción. Y sí que nos hace falta reflexionar en ese entorno. No puede haber crecimiento y mejoramiento para la humanidad en detrimento de la naturaleza, en detrimento de la Pachamama, en detrimento del medio ambiente. El ser humano no es la medida de todas las cosas, sino un puente mediador para contribuir a construir y restituir la armonía y el equilibrio universal. Los derechos humanos deben ser complementados por los derechos de la tierra, los derechos de la Pachamama. Los recursos naturales sirven para mantener, conservar y fomentar la vida en general. En ese sentido, los recursos naturales tienen que ser renovables y no renovables para las futuras generaciones, para la vida no humana, para la vida humana. Quería empezar con esa reflexión para que en torno a lo que estamos viviendo, en torno a la emergencia, en torno a todo lo que la crisis que nosotros estamos viviendo, pero la verdadera crisis que nos hace falta a los seres humanos es la crisis de valores, la crisis espiritual, que cada uno de nosotros como personas estamos padeciendo. Y esa crisis y esa ausencia de los valores que en algún momento nuestros mayores nos enseñaron, nuestros mayores visionaron, no nos interesa. Lo que hoy nos interesa es poder defender el recurso económico y decir que estamos equivocados, tanto como personas como instituciones, y que el verdadero cambio que nosotros debemos hacer y presentar a través del amor, a través del respeto al otro, a través de esa otra visión del camino grande, donde nosotros, el hecho de estar en estos espacios es un cuarto de hora, donde tenemos la posibilidad de pensarnos desde ese punto de vista. Y por eso nuestro plan de desarrollo municipal, Mujer Hilando Gobierno para la Vida, pues tratamos en el marco de la ley, en el marco de la norma, tenga esa cabida, pensando en la vida, pensando en que ese granito de arena, en ese cuarto de hora que tenemos para contribuir, sea un granito de arena para poder transformar como personas, como instituciones, pero sobre todo para poder transformar las familias y valorar ese espíritu maternal que tenemos las mujeres, ese espíritu maternal de la Pachamama, ese espíritu maternal de la naturaleza, donde nos debe permitir guiar a nuestra familia, guiar a nuestro pueblo, guiar a las instituciones, como cuidadores, como defensores de nuestra Pachamama. Y en medio de toda esta emergencia, creí como entidad territorial que los direccionamientos del gobierno nacional iban a ser de verdad buscando esa transformación, buscando realmente desde esa defensa hacia la vida, pero no solo la vida como ser humano, sino la vida
de cada uno de los seres que nos rodean, de todo el entorno. Y esas transformaciones realmente desde el mes de marzo, que empezó la emergencia, pues no se dieron en ninguno de los decretos nacionales, y lastimosamente nosotros como entidades territoriales, pues obedecemos a esos lineamientos del gobierno nacional, a esos lineamientos que nos toca como municipios adoptarlos, y a esos lineamientos que de alguna forma, por ser parte de la institución del Estado, poder simplemente adoptarlos y no tener esa competencia para nosotros poder proponer lo que nosotros realmente quisiéramos en nuestros territorios. Y le duele a uno como institución, como mandatario, no poder dar esos lineamientos, esos direccionamientos desde el deber ser de la vida en torno a todo lo que nos rodea. Lastimosamente, pues en el marco de los decretos nacionales, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, de la parte normativa, pues simplemente desde el territorio tratamos de articular acciones. En el caso nuestro como municipio de Silvia, acciones encaminadas desde los diferentes sectores de acuerdo al interés que tienen nuestros campesinos, que tienen nuestras comunidades indígenas y que tienen nuestra zona urbana. En ese sentido, poder, desde nuestro plan de desarrollo, poder hacer, coordinar acciones en el marco de los diferentes planes de vida que tienen nuestras comunidades, pero también en el marco de los diferentes planes de desarrollo, tanto de la zona urbana como de la zona campesina. Tratar de aportar ese granito de arena en este cuarto de hora, que ya pues no son cuartos, sino ya prácticamente menos del cuarto de hora. Ya prácticamente se termina el primer año, donde muchos de nosotros institucionalmente no pudimos avanzar como quisiéramos, como lo dije anteriormente. Simplemente, pues nos han como mandatarios responsabilizado toda esa ausencia institucional histórica y que hoy nos sentimos culpables, hoy nos toca llevar esa carga institucional, pero que con la esperanza en algún momento esas transformaciones donde el pueblo, la mayoría de las personas seamos felices, no solo unos cuantos sean felices, sino buscando esa felicidad absoluta, y esa felicidad siempre acompañado de todo el entorno como seres vivos, nuestras plantas, nuestros animales, todo lo que tiene el subsuelo, tienen vida y tienen alguna función en este planeta. Y creo que en ese sentido tenemos grandes acciones que pensar en materia ambiental. Quizás hoy, desde el humano, errores o sin errores, estamos tratando de enfrentar esta situación, tratando de, como un municipio de sexta categoría, como un municipio en proceso de ley 550, tratando de responder a toda esa necesidad histórica, institucional que se tiene, y que quizás desde la Constitución se dieron algunos cambios, donde esos cambios que se dieron y esos derechos, a través de la exigencia, a través de ganar esos derechos, pudimos llegar a estos espacios donde nuestras comunidades indígenas, Taita Lorenzo Muelas y demás congresistas indígenas que participaron en la constituyente aportaron
grandes acciones en defensa del derecho para los territorios y en defensa de la vida de todos los colombianos, pero que realmente esa transformación nos quedó corto, esa transformación quedamos cortos como personas, como familias, como instituciones, para poder realmente defender no la vida, sino defender la parte económica, y quizá en el marco de la emergencia eso es lo que se ha visto en los diferentes municipios y en reuniones con los diferentes alcaldes, y eso es lo que nos permite visionar. La comunidad no entiende o no ha entendido que realmente toda esta emergencia nos debe permitir dar muchas reflexiones pensando desde lo humano y desde el entorno, pero también del equilibrio. El equilibrio para nosotros es muy importante para poder nosotros liderar. Ese equilibrio debe estar desde nosotros, desde acá adentro, no solo desde aquí, sino desde aquí, desde el corazón, desde nuestro pensamiento, poder avanzar y desde ese amor, ese respeto, esos valores, esos principios, poderlos dar, poder perdonarnos, poder saber que además existe un ser supremo que está por encima de nosotros, y que también nos hace falta ese equilibrio de los valores. Esos valores nos hace mucha falta recuperarlos, nos hace falta infundir a nuestros hijos. Y quisiera, en ese sentido, en nuestro municipio nos hace mucha falta esa reevaluación de esos valores. Quizá en este momento de emergencia mostramos lo más feíto que tenemos desde aquí. Creo que nos hace falta dar mucho más que pedir. O sea, nosotros, cada uno de nosotros como personas, dar más de lo que nosotros quisiéramos hacer, dar mucho más de nuestras funciones, dar mucho más de la función como alcaldesa que tenemos, la función desde los diferentes espacios que los que hoy están aquí podamos dar. Nos hace falta mucho esa parte. Nosotros nos hemos centrado en pedir, nos hemos centrado en exigir, y no revisamos ese dar de nuestros corazones, ese dar como seres humanos, ese compartir con la naturaleza, ese compartir con los demás. Nos hace mucha falta. Y a veces en esas reflexiones que quisiéramos que se transformara como personas, como colombianos en el mundo. Algún día nosotros los pueblos andinos soñamos con ese camino grande, con ese plan de vida, con ese plan a largo plazo, pensando siempre en nuestras futuras generaciones, donde el deber nuestro como personas, como adultos, es garantizar los recursos renovables y no renovables para nuestras generaciones, puedan avanzar. También compartirles que desde esa situación real de nuestro municipio, de nuestros municipios en el Cauca, casi los 42 municipios, en su mayoría, pues son de sexta categoría, medianamente hemos podido responder, hemos sentido esa responsabilidad, esa carga que en medio de la emergencia somos culpables, y que desde ese corazón grande, desde ese camino grande, tratamos de dar lo mejor como líderes, como lideresas, aportar lo mejor que tenemos desde esos valores. Y en ese sentido invito a todos los que hoy nos acompañan para que reflexionemos en ese entorno de la Pachamama, el entorno de la naturaleza, el entorno de la ausencia de valores que nos hacen mucha falta. Agradezco en esta tertulia habernos invitado para compartir nuestra visión, para compartir. Sé que muchos de ustedes
ese pensamiento lo conocen. Sé que muchos de ustedes ese pensamiento lo llevan en sus corazones, lo practican. Simplemente hago un recorderis en este conversatorio y en ese compartir de palabra con ustedes para que conjuntamente entre todos podamos buscar esos valores desde cada uno de nosotros. Espero haberles compartido, espero haberles aportado un granito de arena, haberles aportado esa visión que algún día desde el pueblo, desde los pueblos andinos, pudiéramos liderar desde ese conocimiento, desde esa otra visión, desde esa otra alternativa para la vida. Muchas gracias. Bye, bye. Mamá Mercedes, muchísimas gracias. Tenemos un ciclo de preguntas, el primer ciclo de preguntas. La primera persona que pide la palabra es Jesús Norberto de Jesús Jaramillo. Y luego pide la palabra Alejandro Chávez. Y luego pide la palabra Cauca Cambia. Y entonces, mamá Mercedes, nosotros le damos la palabra, nos gusta que sean las mismas personas, son las mismas personas que formulen las preguntas. Para eso le damos 30 segundos a ellos y lo hacemos en bloques de 3 para que... No los escucho. ¿Listo? Entonces, primero pregunta Norberto de Jesús Jaramillo Salgado. Bueno, buenas noches a todos, a mamá Mercedes. Me produce mucha satisfacción volverla a encontrar hoy. Con ella tuve la satisfacción de haber hecho parte de un equipo de trabajo en el año 2009-2010, formulando los lineamientos para los planes de vida de los cabildos indígenas que hay en Cali, entre ellos el del pueblo Misak. Y me emociona mucho escucharla porque ve uno el crecimiento de mamá Mercedes como una líder Misak y como una expresión de ese crecimiento que han tenido las mujeres en general dentro del movimiento indígena caucano y el movimiento indígena nacional. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Hace un mes, también en un evento que hizo el Consejo Regional Indígena del Cauca con motivo de los 50 años de la organización, hice una pregunta en relación al tema de los conflictos interétnicos y los conflictos territoriales. Mi pregunta va hacia allá, mamá Mercedes. Es bien sabido que en el plan de vida Misak y en los planes de vida de los pueblos indígenas del Cauca, siempre se ha propiciado, se ha planteado la necesidad también de la convivencia y del actuar unidos con los demás pueblos indígenas. Yo decía que una de los atributos, de los aportes más grandes que ha hecho el CRIG en el Cauca ha sido el poder convivir 10 pueblos indígenas dentro de una organización. Mi pregunta era en ese momento, ¿por qué no se ha podido después de más de 40 años? Yo estando en el CRIG por ahí en el año 84, recuerdo empezó el conflicto con Ambaló. ¿Por qué no se ha podido mejorar esa relación? ¿Cómo podríamos hoy, en el marco de la pandemia, donde se ha suspendido ese conflicto y también ha quedado ahí como en remojo, cómo podríamos aprovechar este momento de mucha reflexión para avanzar, digamos, en un proceso de mayor diálogo y de impedir que los hechos que hemos visto últimamente en los últimos años se sigan cometiendo? Muchas gracias. Gracias, Norberto. Ahora Alejandro Chávez. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a la alcaldesa Mercedes Turubalá. Yo quisiera preguntar cuál sería su opinión, no en términos de bueno o de malo, pero sobre la siguiente reflexión y desde su cosmovisión, desde su cosmogonía. El equilibrio mundial se ha roto con la naturaleza a través de la sobrepoblación.
vemos como China, con más de 1.400 millones de habitantes, sale a buscar tierras en todo el Amazonas suramericano y en el resto del mundo para sembrar soja, para poder alimentar el ganado, para poder alimentar los cerdos, para poder alimentar su población. Igualmente está la India y los grandes países que están poblados. La pregunta o la reflexión que me hago, los seres humanos tenemos que tomar una autodeterminación en cuanto al crecimiento poblacional por la presión que estamos ejerciendo sobre la naturaleza, por más que se puedan generar sistemas ambientales amigables para producir con tamaña demanda, tan grande demanda, las alteraciones se van a ver. ¿Cuál sería su opinión sobre esto? Muchas gracias. Gracias. Y por último, está acá, creo que es el doctor Óscar Ospina. Cambia, Cauca cambia. Doctor Óscar, tiene la palabra. Un abrazo para usted, mamá Mercedes. Un abrazo afectuoso para César, bueno, para todos. Yo simplemente quería primero agradecerle el que haya compartido tan fecunda reflexión sobre un tema tan importante que nos interesa a todos. Pero quiero simplemente hacer una pregunta concreta. ¿Usted cree que hubo una confabulación internacional de los poderosos del mundo para priorizar la economía sobre la vida? Listo, mamá Mercedes, estas son las 3 primeras preguntas. Tiene la palabra. Bueno, respecto a la primera pregunta, un saludo cultural a Norberto Jaramillo. Nosotros desde la Universidad del Valle, cuando fuimos estudiantes, tuvimos la posibilidad de siempre buscamos ese espacio indígena, ese momento para nosotros fortalecernos como pueblos en donde quiera que estuviéramos, y en ese marco pues se trabajaron muchos aspectos positivos en la ciudad de Cali, primero buscando el reconocimiento indígena de 6 pueblos en su momento, de la política pública en la alcaldía de Cali. Lo logramos y hoy el pueblo Mixac es el primero en esa búsqueda de reconocimiento ante el ministerio como un cabildo urbano. Entonces, creo que es una ganancia de alguna forma de esos aportes que en algún momento lo hicimos. Sí, yo creo que el pueblo Mixac, en el marco de la recuperación de tierras, en el marco de la recuperación y búsqueda de derechos, siempre nosotros hablamos de un lema que dice: lo que nosotros busquemos o lo que nosotros es para ustedes, pero para nosotros también, ¿sí? Entonces yo creo que esa parte nos hace mucha falta, poder entenderlo un poco, visionarnos un poco, como lo dije anteriormente, en ese camino grande, donde hoy en este momento de emergencia, pues ese relacionamiento en mi municipio mejoró mucho. Nosotros con las otras comunidades indígenas o los indígenas en nuestro municipio, pues nos dieron ejemplo. Si primero en el marco de su autonomía territorial, poder controlar a su comunidad, a su gente, cada uno de los pueblos, y hoy algunos de ellos siguen resistiendo a través de los controles que han hecho en nuestro municipio. Y sé que ese conflicto pues ha sido difícil, ha sido difícil cuando no nos olvidamos de la historia, y de pronto quizás otras generaciones hemos tratado, por ejemplo, cuando estuvimos en la Universidad del Valle, nosotros compartimos Nazas, Yanaconas, Mixac, Ingas, Pastos, entre todos como jóvenes unidos, y ganamos grandes espacios a nivel de la universidad, cátedras, espacios que para
de relacionamiento con las instituciones, el departamento, lo hicimos. Yo creo que falta un poco visionarnos hacia dónde es que realmente en los 70s, en los 60s, 70s nos planteamos el movimiento indígena, y no solo como movimiento indígena, sino indígenas y campesinos en ese entonces. Y hoy la lucha no es solo de indígenas y campesinos, sino es de todos los colores, los indígenas, afros, campesinos, urbanos, mestizos. Se requiere de la unidad. Yo creo que es simplemente clarificar hacia dónde, cuál es el objetivo nuestro en este momento de crisis, cuál debe ser el objetivo hacia ese cambio que nosotros buscamos, poder tener claridad para que ese camino se abra, para que ese camino se reabra realmente con todos los sectores. Entonces, esos conflictos en medio de la emergencia, primero que todo, pues en mi municipio mejoraron, y es una acción que yo lo celebro. Nunca nosotros nos habíamos unido para buscar en el marco de la emergencia, quisgueños, ambalueños y MISAC de mi comunidad, estábamos juntos, liderado por las autoridades, en el caso de Ambaló, la gobernadora, en el caso de Quisgó, el gobernador y John y Taitálvaro en mi comunidad. Entonces, yo creo que pues con un poquito de esfuerzo, con un poquito de esa búsqueda de equilibrio que nos hace falta, podemos en algún momento tener claridad frente a los objetivos comunes y conjuntos que en este momento de crisis se debe tener para poder buscar ese camino, y sé que algún día lo lograremos. Frente a la pregunta de Alejandro Chávez sobre el equilibrio mundial, a través me pregunta si se ha roto a través de esa situación que se vive hoy en la emergencia, en el tema de sobrepoblación y demás, si ese equilibrio como humanos, animales, es necesario intervenir, y que se está visionando a nivel internacional en ese sentido, pues quisiera en el marco de ese desequilibrio, pues creo que de todo podemos esperar, o sea, porque estamos desequilibrados. Si estuviéramos equilibrados, pues lógicamente nada de esto estaría pasando, nada de, incluso como humanos, desde las diferentes versiones que hay, si realmente fueron los mismos humanos quienes crearon este virus, no lo sabemos, pero son visiones que hay y que pues no quisiera creerlo, pero nosotros los seres humanos nos hemos desequilibrado tanto que somos capaces de muchos aspectos negativos, y que precisamente es porque estamos desequilibrados. Yo creo que en ese sentido se requiere un equilibrio, y no forzado, un equilibrio natural, donde nosotros tengamos ese relacionamiento con la naturaleza y los seres humanos para nosotros poder convivir. Yo creo que asimismo en el tema del conflicto es cuestión de convivencia, es cuestión de ponernos de acuerdo, es cuestión de mirar cuál es la función de cada uno de nosotros para poder que eso que hoy estamos viviendo, ese desequilibrio que hoy está pasando, pues pueda cambiar, y como lo dije pues anteriormente, depende de cada uno de nosotros, pero también a nivel institucional, y en la búsqueda en el tema de la sobrepoblación, sé que pues ha afectado en el mundo, pero precisamente, ¿por qué pasa eso? Yo creo que es porque nosotros nosotros simplemente tratamos de extraer todo lo que más pueda, tratamos de sacar provecho de todo lo que más se pueda del entorno. Y si no fuese así, pues yo creo que nosotros como seres humanos somos culpables de muchas cosas de ese desequilibrio que estamos viviendo. Entonces, yo creo que es cuestión también de nosotros poder
buscar ese relacionamiento armónico con el entorno para nosotros poder entendernos. Y frente a la pregunta de Oscar Ospina, también un saludo cultural. Pues sí hay una confabulación a nivel internacional, desde el tema económico, pues como lo dije, yo creo que como seres humanos no hemos dado prioridad a la vida, sino hemos dado prioridad a la parte económica. Y de hecho, cada uno de nosotros acá en nuestros municipios pasa eso. Y le voy a contar la historia de nuestro municipio. Por ejemplo, nosotros tratando en el marco de la emergencia, de decir que tenemos que estar en cuarentena, sabemos que es importante lo económico, es una parte complementaria para nosotros sobrevivir, pero muchos de los que en nuestro municipio, por ejemplo, en el tema de los comerciantes, nosotros tratamos de cambiar el día de mercado para buscar otras estrategias, para mirar a ver si había la posibilidad de fortalecernos en la parte económica desde lo local, y no fue posible. Nosotros somos seres muy envidiosos, muy egoístas, que solo pensamos en cada uno de nosotros, no pensamos en esa visión colectiva, y que entonces en ese sentido, pues esa búsqueda de fortalecimiento económico de lo local, pues fue difícil porque por ejemplo, en el tema de los comerciantes, tienen la posibilidad de vender hoy un día acá en el municipio, otro día en Piendamó, otro día en otros municipios. Pensamos más en eso que nuestra economía se fortalezca, que otras personas puedan entrar al mercado. Todo eso dificulta mucho y quizás esa confabulación internacional pues puede ser cierto porque hoy en nuestros países pues se pelean las fuerzas, quién tiene más poder, quién tiene económicamente demostrar la riqueza que se tiene material en cada uno de los países y sentir la fuerza y sentir ese desequilibrio, porque solo estamos pensando en un aspecto. Cuando nosotros pensamos en una sola parte, en un solo aspecto, estamos desequilibrados. Nosotros siempre debemos pensar en ese equilibrio con el entorno, la función que cada uno de lo que nos rodea, si nos entendiéramos, pues no habría ese desequilibrio y no habría esa competencia, no habría ese querer ser mejor que el otro, sino pensando en la vida, pensando como hermanos. Yo creo que nos hace falta el tema de los valores también, de poder de alguna forma, a partir de esos valores, a partir de esa otra visión no monetaria, poder valorar lo que tenemos como seres humanos en defensa de la vida. Ojalá haya logrado pues, responder, y si no, pues me disculpan. Gracias, mamá Mercedes. Hay una pregunta de Pedro Julián Infante. Se la voy a leer porque pues no me contestó al chat. Dice: hola, buenas noches. Pregunto, ¿de qué manera la presencia de grupos religiosos han afectado en los valores y saberes ancestrales del pueblo Misak? Gracias. Esta es la última pregunta, mamá Mercedes. En el tema de los grupos religiosos, es muy difícil poder responder cuando yo, como Mercedes, he recogido mamá Julia, ella es cristiana, ella iba a los cultos y hay muchos aspectos de mi mamá que lo llevo en mí, la fuerza como mujer, y ella es la que dirige aquí en la familia, en la casa, ella es la que orienta, ella es la que dice qué debemos hacer, ¿sí? Y esa fuerza pues la llevo, la heredé de ella, de mi mamá, pero hay muchas cosas que, por ejemplo, en el caso espiritual no nos inculcaron, o ella no nos inculcó, porque precisamente impidió que esa explicación se hiciera, o esa otra parte nos la hiciera conocer. A través de
de meterme, de estar en el proceso comunitario, entendí que las dos fuerzas son importantes, dependiendo cómo lo veamos cada uno de nosotros. Por ejemplo, si la fuerza espiritual en este momento, yo le decía en nuestro municipio de Silvia, en este momento de emergencia, si las dos fuerzas se unieran, haríamos grandes cosas. ¿Por qué? O sea, desde la parte espiritual, desde el cristianismo, desde las iglesias, independiente sea católica o evangélica, pudiéramos contribuir a que eso que nosotros sabemos rezar, lo practicáramos, ¿sí? Y yo soy una de las personas que creo en un ser supremo que existe, pero yo no voy ni a los cultos, ni voy a la iglesia a rezar. Simplemente sé que existe un supremo superior a nosotros y que esa fuerza nos ayuda primero a hacer desde aquí personas muy bonitas, ¿sí? Personas no físicamente, sino personas con esos valores que nos enseñan, que nos inculcaron. Y gracias a mi mamá por ese conocimiento que ella tiene, me enseñó muchos valores muy bonitos y que los llevo. Toda mi formación hasta los 15 años estuve en los cultos. Yo sé cantar, sé orar, pero a partir de que de alguna forma visionamos esa otra cultura, pues entendí que el hacer desde la religión no es rezarle a algo o a alguien, sino a través de lo bonito que yo llevo aquí en mi corazón, darlo a mi familia, darlo como persona, y desde las diferentes instituciones que representamos, darlo todo desde esos valores. Y que entonces en la parte espiritual, nosotros como Misak, pues somos creadores del Pishi Misak, nosotros somos provenientes del agua, del Pishi Misak es el Dios nuestro, y el que hace esa interrelación entre humano y los seres de la naturaleza es el Mervi, el médico tradicional. También creo en esas fuerzas, yo creo que en las dos fuerzas. Entonces yo creo que es dependiendo, como lo dije, nosotros como seres humanos no tenemos los objetivos claros, no sabemos qué es lo que hacia dónde queremos ir y qué es lo que aporta cada una de estas religiones. Yo creo que si vemos desde otro punto de vista, pues si lo vemos desde ese punto de vista, pues no es dañino. Pero como de alguna forma desde esa visión de lo religioso nos ha permitido orientar y llevar a la comunidad o a las personas de inculcar otros conocimientos, otros pensamientos, ahí es donde está el error de los que profesan, los que predican, están mal enfocados. Entonces, eso sí ha sido dañino para la comunidad, porque el hecho de nosotros como pueblos indígenas tenemos una cosmovisión, tenemos una identidad, tenemos nuestro pensamiento, tenemos nuestro idioma, y es valorar, y no solo valorar, sino que mantener con nuestras generaciones para inculcar a nuestros hijos, pero también esos valores bonitos que de alguna forma nos aportan desde ese saber cristiano, desde ese saber católico, pero que realmente nosotros los seres humanos somos los culpables de llevar esa situación por otro camino. Entonces creo que es dependiendo cómo nosotros lo veamos. Si tenemos claridad, vamos a tener claridad si nos aportan o no nos aportan, pero si no, desde el hacer perjudicamos mucho a las personas, perjudicamos nuestras visiones, nuestros pensamientos, nuestras cosmovisiones. Mamá Mercedes, muchísimas gracias por abrir esa puerta para conocer la cultura Misak. Como siempre, le damos la palabra a Walter para que nos haga el cierre de la cuarentena. Muchísimas gracias, mamá Mercedes. Bueno, creo que hemos tenido en esta semana dos momentos muy importantes. El primero, el día martes, con la presencia de Hilda Pardo, la poetisa, que nos llevó por las palabras y los versos a acercarnos a esa armonía, a esa espiritualidad de la cual nos has hablado hoy
alcaldesa. Y lo segundo es que la intervención que ha hecho César Muriel, tan corta pero tan sucinta en términos de plantear, si los gobiernos no son capaces de colocar al centro el tema de la paz, estoy hablando del gobierno nacional y el departamental, pues hagámoslo desde las organizaciones sociales. Es un llamado de que debemos avanzar hacia diálogos regionales, hacia acuerdos regionales y la construcción pues de espacios que permitan hacer eso. A mí me corresponde, mamá Mercedes, hacer un ejercicio que es resaltar algunos de los aspectos que la persona que nos acompaña en la tertulia nos ha planteado. No es un resumen, sería pretencioso y grosero, además, en el caso suyo, porque usted acaba de contarnos desde la cosmovisión del pueblo Misak cómo se entiende la vida, cómo se entiende la relación y la vida humana y la vida del entorno. Entonces quiero decirles que usted nos habló del humano y del entorno, de la flora, la fauna, de la Pachamama, de la historia, los saberes, del conocimiento ancestral, de la necesidad de la visibilización del camino grande, ¿cierto? Y del equilibrio para existir. Nos habló del camino grande en relación a la ley de origen, a la ley natural y al derecho milenario. Y nos habló de 4 aspectos, ¿cierto? Ojos, oídos, pensamiento propio y el hacer. Los humanos somos transformadores del entorno, acciones a veces desmejoran ese relacionamiento con el entorno. El buen vivir es un relacionamiento recíproco y hoy está cuestionado el modelo que nos tienen porque en esta emergencia se ha visto esa crisis. No es compatible con la Pachamama porque no garantiza las generaciones futuras y su bienestar. Y comienzas a hacer un paralelo entre un concepto de desarrollo economicista y un concepto de desarrollo que relaciona lo humano con el entorno. Entonces dices que hay crisis variadas donde el modelo economicista quiere hacer feliz a unos pocos, mientras el otro modelo plantea la felicidad en la mayoría. El pasado es el futuro en la visión de esa relación del humano y del entorno. El dinero define en una y en la otra visión lo que define es la armonía. El ser humano es cuidador, no solo aprovechador o hacedor de bienestar, sino que debe ser cuidador de ese espacio del entorno. El vivir bien es convivencia intercultural. No cuidadores y defensores de la Pachamama, las personas y las instituciones. El Plan de Desarrollo Municipal de Silvia intenta recoger las acciones de los planes de vida, tanto de los pueblos indígenas como de los otros sectores culturales que existen allí. La ausencia de una institucionalidad histórica, ¿cierto?, no permite que sean felices todos, sino algunos. El equilibrio es desde el corazón, el pensamiento, el amor, el respeto, los valores, el perdón. Dar mucho más es el centro del equilibrio. Y desde el camino grande, aportar para el equilibrio con la Pachamama, con el entorno. Pai, mamá Mercedes, muchas gracias. Tiene usted un minuto para que se despida de nosotros. Bueno, muchas gracias. Lo felicito. Recogió, creo que todos los aspectos. Y creo simplemente lo que nos hace falta es conjuntamente eso que hemos dicho, eso que en las diferentes tertulias, diferentes expositores han manifestado, poder hacer ese relacionamiento y a través de él, como usted lo dice, si las instituciones desde el gobierno nacional no ha sido posible, pues nos toca medianamente hacer los esfuerzos desde acá, con el apoyo de las organizaciones, con el apoyo de las comunidades, con el apoyo de los diferentes grupos de mujeres, con diferentes grupos que hoy hacen fuerza por el medio ambiente, poder dar esa lucha. Yo creo que nosotros no debemos desistir. La paz es un derecho constitucional y la paz y la convivencia también es un deber nuestro como personas, como ciudadanos,
La paz no solo lo exigimos, nosotros lo debemos darlo todo para que podamos nosotros algún día mantener ese equilibrio que se requiere como institución y como personas. Pai, muchas gracias. Podemos abrir los micrófonos. El martes todos nos vamos a encontrar.